y es el músculo respiratorio por excelencia. Por la parte anterior de esta pared vamos a encontrar el transverso, ¿vale? Es un músculo par, ancho y cuadrilátero, es el más profundo de la pared abdominal y se va a contraer cuando necesitamos expulsar contenido desde el interior del cuerpo. Por ejemplo, cuando tosemos, cuando estornudamos, cuando vamos a vomitar, en el momento del parto, ¿vale? Por encima de este músculo encontraríamos los oblicuos, ¿vale? Que son los que van a hacer las inclinaciones de tronco o las torsiones hacia los lados, y por encima de ellos estaría en la parte de delante el recto abdominal, que serían los que dan esos cuadraditos de gimnasio, que lo que haría es la flexión del tronco hacia adelante, ¿vale? La pared posterior serían los multífidos, que están lo más profundo de la columna, ¿vale? Son músculos muy delgados, pero muy largos y profundos, y estabilizan los movimientos de cada vértebra. Cuando se activan en conjunto con la musculatura del transverso, nos estabilizan y nos enderezan el raquis lumbar, ¿vale? Es ese corsé estabilizador que llamamos muchas veces, bueno, que trabajamos, por ejemplo, en pilates como el core, ¿vale? Es ese corsé estabilizador. Y por último encontraríamos como el suelo de esta cavidad el suelo pélvico, que es el conjunto de músculos y ligamentos que van a encerrar esta cavidad en su parte inferior. Lo que más nos interesa ahora de cara al embarazo es la cavidad pélvica, que vamos a ver aquí, ¿vale? La cavidad la vamos a dividir entre el continente y el contenido. El continente va a ser la estructura y el contenido lo que encontramos dentro, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a ver es la pelvis dura dentro del continente. La pelvis tiene un papel fundamental, ¿vale? Resiste el peso de los miembros superiores y del tronco y lo va a distribuir, lo va a transferir hacia los miembros inferiores. Además, que da soporte, da inserción y soporte a los músculos y ligamentos y a los cuerpos eréctiles de los genitales externos. Nos va a sostener el útero grávido, que es el útero durante el embarazo, y contiene y protege, como hemos visto, bastantes vísceras, ¿vale? A nivel de la pelvis. Entonces, es muy importante dedicar un momentito a entender bien la pelvis, ¿vale? Vemos aquí las diferencias entre la pelvis femenina y la pelvis masculina. La pelvis femenina tiene una forma que se llama ginecoide, ¿vale? Que es más ancha que larga. Su diámetro que predomina es el diámetro transversal, ¿vale? Que sería este de aquí. Tiene una forma ovalada por el centro. Si nos fijamos la diferencia con la pelvis masculina, tiene una pelvis con una forma un poquito más de corazón y es bastante más larga que ancha. O sea, es decir, que el agujero interno, esta parte de aquí, es más estrecha en los hombres que en las mujeres. La pelvis la vamos a poder dividir en la parte superior, que va a ser la pelvis mayor o pelvis falsa, que va a tener la porción inferior de las vísceras abdominales, el músculo psoas y el útero grávido durante el embarazo. Y lo que es realmente más importante es la parte inferior de la pelvis o pelvis verdadera, que está ocupada por una parte del colon, por el recto en la parte posterior, por la vejiga en la parte anterior y en el caso de las mujeres, de las pelvis femeninas, también por la vagina y el útero, que estaría entre el recto y la vejiga. Otra forma que tenemos de dividirlo es por los estrechos, ¿vale? Los estrechos o contornos. Tendríamos el estrecho superior, el estrecho medio y el estrecho inferior. Y esto es importante porque cuando estamos en el momento del parto, es importante saber, según en qué fase estamos, qué movimientos tiene que hacer la pelvis o qué movimiento va a hacer el feto, el bebé, para ir descendiendo poco a poco, ¿vale? El estrecho superior va a ir por la parte superior del sacro y de los ilíacos, ¿vale? Y tiene una inclinación de atrás, este sería el sacro, de atrás hacia adelante, hacia los ilíacos, de unos 45 grados, ¿vale? El estrecho medio es casi horizontal y además va a ser donde se inserta en el plano profundo del suelo pélvico, ¿vale? Y sería la parte media del sacro y la parte media de los ilíacos. Y el último sería el estrecho inferior. El estrecho inferior ya es la punta del coxis y de los ilíacos. Es donde se inserta el plano superficial del suelo pélvico. Decíamos que el estrecho superior es
así, y el estrecho inferior va a ser así. Aquí está el sacro, aquí están los ilíacos y la inclinación va a ser al contrario. Entonces, si yo tengo la pelvis así, en el momento del parto yo voy a necesitar que la pelvis se abra de arriba para que encaje bien y después vaya cerrando y abriendo de abajo para que pueda hacer el expulsivo. Si el sacro tiene esta forma, ¿vale? Un poco así, lo que va a hacer la pelvis es que si se va cerrando de aquí me va empujando para que actúe como un tobogán y vaya descendiendo hasta la vagina por donde va a salir, ¿vale? Y ahora vamos a ver todos los movimientos que hace la pelvis, ¿vale? Los vamos a ver uno a uno. La pelvis hace un movimiento de anteversión, ¿vale? Aquí estaríamos en una posición neutra. Si yo llevo la pelvis hacia adelante, los ilíacos y el sacro van hacia adelante, la parte alta del ilíaco, la parte alta del ilíaco va a ir hacia adelante y la parte baja hacia atrás, como si quisiéramos poner el culete en pompa, ¿vale? Esa sería anteversión. Retroversión sería el gesto contrario. Llevamos la parte inferior hacia adelante y la parte superior hacia atrás. Y sería como si quisiéramos esconder el culete. Aparte de estos movimientos, que es de la pelvis en bloque, tenemos movimientos en concreto del ilíaco o del sacro, principalmente de los ilíacos. Por ejemplo, aquí tenemos la aducción ilíaca. ¿Y esto qué significa? Que por la parte de arriba se nos va a juntar, ¿vale? De arriba se nos va a juntar y de abajo se separa. Como vemos aquí en el dibujo, se nos juntan las partes de arriba y se separa de abajo. Ocurre lo contrario en la abducción. Se nos va a separar de arriba, nos aumenta el espacio entre el sacro y los ilíacos por arriba y se nos juntan la parte inferior. Si realizamos una rotación interna, se nos van a juntar los dos ilíacos hacia la sínfisis del pubis. Por lo tanto, ese espacio que tenemos ahí entre la sínfisis del pubis disminuye, ¿vale? Porque se nos juntan los ilíacos. Y ocurrirá lo contrario en la rotación externa, que será para abrir ese espacio entre la sínfisis del pubis. Y también tenemos los movimientos de nutación y contranutación ilíaca, aislada del sacro, ¿vale? Sería un poco como el movimiento de anteversión y retroversión. Como vemos, en la nutación ilíaca vamos a hacer el gesto que haríamos en retroversión, pero solo la hace el ilíaco, ¿vale? El sacro, sería aislado del movimiento del sacro. Y en la contranutación ilíaca ocurriría al revés, sería como si quisiéramos hacer una anteversión. El ilíaco iría hacia adelante y el sacro permanece quieto. Y en la nutación y contranutación sacra pasa al contrario que los ilíacos, ¿vale? En una nutación sacra sería como si hiciéramos una anteversión, el sacro sube la punta del coxis, asciende, ¿vale? Y en la contranutación sacra el coxis desciende y se esconde. Estos son todos los movimientos que vamos a ver la importancia cuando veamos el curso clínico del parto, ¿vale? Y ahora vamos a ver lo que es la pelvis blanda. La pelvis blanda se compone de la musculatura, ¿vale? Tenemos dos paredes en esta parte. La pared inferior, que va a ser el suelo pélvico, con todos los componentes que vemos en la imagen. Esto es una de las cosas que explicamos con más detenimiento en el otro vídeo, no hemos querido centrarnos tanto en esto. Y la pared inferior, y la pared lateral, perdón, que sería con el piramidal y el obturador interno. Como vemos aquí, la distribución que tiene el obturador interno iría en esta parte de aquí, ¿vale? Entre el obturador interno y el piramidal pasa el ciático. Entonces, ¿por qué esa sensación de ciática en las embarazadas muchas veces? Por tensión y corrección de las posturas que cogemos a nivel de la pelvis y de las caderas, se nos pinza el ciático entre el piramidal y el obturador interno, ¿vale? Y es esa sensación de ciática hacia la pierna. Vemos también que como parte del continente es importante los órganos genitales externos. Como vemos en esta imagen, tendríamos el clítoris con el capuchón, los labios menores, los labios mayores, el orificio de la uretra y el orificio de la vagina, y entre la vagina y el ano encontraríamos el perineo. Y por último ya el ano. Y pasaríamos a ver el contenido, lo que encontramos dentro de todo esto que acabamos de ver, ¿vale? Son las vísceras. Encontramos la vejiga y la uretra. En el caso de los hombres la uretra es mucho más larga y además nos encontramos la próstata, ¿vale? Encontramos el recto en la parte posterior
Y en las mujeres únicamente, que es lo que nos interesa a nosotras hoy, encontramos también el útero y la vagina. ¿Por qué cuando esto va creciendo, porque va creciendo el bebé, podemos tener estreñimiento o una frecuencia miccional mayor? Porque nos va a estar aplastando tanto la vejiga como el recto. Entonces nos puede provocar ese estreñimiento o esa frecuencia miccional aumenta, ¿vale? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y los órganos genitales internos, para terminar, encontramos los ovarios, que son pares, ¿vale? Se encargan de producir ovocitos y las hormonas sexuales. Los óvulos saldrían hacia las trompas de falopio, que también son pares, y transportan este óvulo hacia el útero, que es impar, es hueco y va a dar cavidad al feto. Seguimos descendiendo, vemos el cuello uterino, el cérvix y llegamos a la vagina, que es impar también, es elástica y recibe y envuelve el pene y además va a ser el conducto de salida del feto, ¿vale? Entonces, ya hemos visto un poco todo lo que es la cavidad abdominopélvica y vamos a ver ahora el embarazo y sus cambios. Los cambios del embarazo van a ir asociados a cambios emocionales, por cómo vive y cómo se adapta cada mujer a la nueva situación, cambios mecánicos porque aumenta la presión a nivel del abdomen, se va a instaurar progresivamente, ¿vale? esa hiperpresión y además el cuerpo se va a ir adaptando poco a poco. Y también vamos a ver cambios a nivel hormonal, que son cambios unidos al sistema endocrino, que en el caso del embarazo es un proceso fisiológico, ¿vale? Aquí en estas diapositivas vamos a ver un poco cómo va creciendo según el trimestre el bebé y entonces cómo nos va a ir modificando a nivel de las distintas vísceras que encontramos en la cavidad abdominal. Vemos que, claro, de la semana 4 a la semana 12 ya hay cambios, en la semana 12 ya los intestinos empiezan a estar un poquito más aplastados, ¿vale? Si me los va aplastando, me va a ir comprimiendo todo un poco hacia arriba y aparte nos va a ir presionando la vejiga. Ya en el segundo trimestre vemos que efectivamente cada vez están los intestinos más aplastados, nos va empujando más hacia arriba, nos hace cada vez un poco más difíciles también las digestiones porque hay una presión constante. Y hacia el final, en el último trimestre, ya vemos cómo está todo bastante espachurrado, ¿vale? Ya no tenemos mucho espacio ni para los intestinos ni para nada, solo hay espacio para el bebé. Vemos por qué hacia el último trimestre además nos cuesta tanto la respiración, ¿no? Porque se va comprimiendo, nos va empujando y el diafragma cada vez tiene menos movimiento para poder contraerse, por lo tanto podamos coger cada vez menos aire. ¿Qué diferencia habría entre la semana 36 y la 40? Aparte de que sigue creciendo, ya el bebé poco a poco va bajando hacia la pelvis para encajarse, ¿vale? Y ahora ya sí vamos a ver todos los cambios que vamos a encontrar en el momento del embarazo. Hay cambios psicológicos, ¿vale? Durante el primer trimestre nos interesamos por lecturas que tengan que ver con el embarazo, experiencias de gente que conocemos, etcétera, y aparece un miedo a las relaciones sexuales que desaparece en el segundo trimestre, ¿vale? Ahí nos encontramos mejor, aumenta el deseo sexual, nos empieza a interesar la educación maternal y ya empieza, como decíamos, a haber una conexión con el bebé, pues empezamos a comunicarnos con él de una forma un poco más directa, ¿vale? Y en el tercer trimestre ya vuelven a disminuir las relaciones, como hemos dicho, es un trimestre de sobrecarga, entonces ya no nos aparece tanto, la autoestima está más baja y nos empiezan a aparecer miedos y preocupaciones al parto y también a todo el tema que envuelve la lactancia, que eso es un campo que preocupa bastante en general a las mamás. A nivel cardiovascular aumenta la frecuencia cardíaca, es decir, que tenemos más latidos por minuto, y aumenta la presión venosa en miembros inferiores, que va a generarnos la aparición de edemas en miembros inferiores, varices, hemorroides, etc. A nivel del sistema urinario nos va a aumentar la frecuencia miccional, además puede aparecer incontinencia de urgencia, esa necesidad de tener que ir al baño ya, porque si no nos lo hacemos encima, y puede aparecer expulsión involuntaria durante la noche. No aparece en todas las mujeres porque también va a depender del estado anterior que tengamos, pero puede aparecer.
A nivel del sistema endocrino se va a aumentar la producción de prolactina, oxitocina y relaxina, ¿vale? En cantidades importantes. A nivel del sistema respiratorio va a existir un compromiso diafragmático, como decíamos, cada vez tenemos menos espacio para coger aire y esto va a hacer que en vez de coger más aire menos veces, vamos a intentar coger menos aire muchas veces. Aparece esta hiperventilación que hemos nombrado aquí. Y puede haber cambios en la voz o una cierta ronquera también, ¿vale? A nivel del sistema digestivo, que esto es como lo que más preocupa, aparición de náuseas y vómitos, sensación de hambre, caprichos, antojos, estreñimiento, como decíamos también, pues aparte de todo eso aparecen trastornos a nivel de las digestiones, ¿vale? Aparecen ardores, etcétera, y la sensación de tener mucha sed. Pueden ser cambios que nos aparezcan durante este periodo. A nivel de las mamas hay un aumento de tamaño considerable, aumenta también la vascularización de la zona y aparece una sensibilización mayor alrededor del pezón. Los ovarios van a aumentar de tamaño, pero ya no va a existir la ovulación. A nivel de la vagina también aumenta la vascularización y va a cambiar el color durante el embarazo. Y a nivel del útero va a hacer un aumento progresivo, tanto de tamaño como de peso y de capacidad. Va a ir aumentando y ascendiendo, ¿vale? Todos estos cambios que hemos visto nos van a repercutir a nivel físico. ¿Cómo? Aquí vemos la posición que normalmente se va a ir cogiendo la embarazada sin querer. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad se va a ir echando hacia adelante por el aumento que decíamos del útero hacia arriba y hacia adelante y por el aumento de pecho de las mamas, ¿vale? ¿Esto qué va a hacer? La cabeza se va hacia adelante, los hombros se van hacia adelante y se enrollan, ¿vale? Esto nos va a hacer que aumente la cifosis dorsal. Por lo tanto, dejamos menos espacio para respirar, para que el diafragma se mueva correctamente. Hay un compromiso diafragmático, por lo tanto, nos va a aumentar la lordosis lumbar, eso de el culete en pompa, como decíamos, llevando la pelvis a anteversión. Y va a aparecer también una rotación externa de las caderas, que es llevar los pies en vez de rectos con las puntas hacia afuera, ¿vale? Esa marcha un poco de pato que se llama. Todas estas cosas, ¿vale? Todos estos cambios afectan entre sí y nos van a poder dar todas estas patologías que encontramos aquí, que son bastante comunes en las embarazadas. Dolores de las cervicales o el cuello, de las dorsales, las lumbares, sensación de parestesia o hormigueo hacia las manos, edema en miembros inferiores, dolor hacia el pubis, dolor hacia los costados, ¿vale? Hay multitud de síntomas que van a aparecer en la embarazada si efectivamente seguimos con esta posición y este centro de gravedad adelantado. Esta sería la posición correcta que deberíamos hacer, ¿vale? Y esto es lo que vamos a trabajar también en parte desde la fisioterapia obstétrica y con el ejercicio terapéutico, ¿vale? ¿Qué beneficios tiene el ejercicio para una mujer embarazada? Como vemos aquí en esta diapositiva, son múltiples, ¿vale? Nos va a permitir controlar que no ganemos un peso graso excesivo. Además, mejoraremos en las actividades de la vida diaria, las vamos a poder hacer más cómodas, ¿vale? Va a minimizar la aparición de patologías, el riesgo de que aparezcan estas patologías, nos va a mantener más flexibles, más móviles las articulaciones. Todo esto nos va a ayudar en la labor en el paritorio, ¿vale? Para que sea un poquito más sencillo o podamos hacerlo de manera más fisiológica. Nos va a dar un buen estado físico y mental, ¿vale? Por la liberación de ciertas hormonas, por lo tanto nos va a aportar seguridad porque nos vamos a encontrar mejor y además incrementa la secreción de la oxitocina, que en el momento del parto es muy importante. Por lo tanto, van a existir menos patologías previas al posparto en aquellas mujeres que realicen este ejercicio y preparen el cuerpo correctamente antes de dar a luz. Desde la fisioterapia, ¿qué buscamos nosotros?
anticiparnos a la aparición de esas patologías. Si algunas ya han aparecido, pues vamos a actuar sobre ellas, pero nos vamos a centrar en optimizar esos recursos anatómicos que tiene la mujer y a los que va a recurrir en el momento del parto, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la terapia manual, lo que vamos a hacer es aumentar, mantener y mejorar la elasticidad y flexibilidad de esa cavidad pélvica, ¿vale? Y lo vamos a hacer también a través del trabajo corporal. El trabajo corporal lo que queremos conseguir con ello es un equilibrio entre la musculatura estabilizadora del tronco, lo que llamábamos antes el corsé estabilizador, ¿vale? Todo esto nos va a permitir que estas estructuras puedan asumir esos cambios que se van a sufrir durante el embarazo. Por lo tanto, así minimizaríamos la aparición de las patologías. Según la etapa del embarazo en el que nos encontremos, nos vamos a centrar en un tipo de trabajo u otro. Sí que destacar aquí que siempre se ha dicho que el mejor momento para empezar a hacer ejercicio es el segundo trimestre. Bueno, esto sería verdad en gente en la que normalmente no hace actividad física, ¿vale? Una persona que sí que se mantiene activa y que tiene un cuerpo trabajado, podría empezar antes a hacer ejercicio, habría que modificar y ver qué ejercicio sí y qué ejercicio no, pero si en general somos más sedentarias y como mucho salimos a caminar una vez a la semana o nuestro trabajo de ejercicio que hacemos es el que hacemos en casa o de camino al trabajo, etcétera, el mejor trimestre para empezar sería el segundo, que además es donde mejor nos vamos a encontrar, ¿vale? Durante el primer trimestre lo que nos vamos a centrar es en el trabajo de prevención y concienciación, para que la mujer sea capaz de ver cada una de sus estructuras, cómo son, cómo funcionan y las capacidades que pueden tener, ¿vale? Durante el segundo trimestre ya trabajaríamos la pared abdominal y la musculatura estabilizadora del tronco, ¿vale? Toda esa musculatura que veíamos, los multífidos, el transverso. Trabajaríamos también el diafragma y además podríamos empezar a trabajar el suelo pélvico, y durante el tercer trimestre ya trabajaríamos el suelo pélvico, la respiración y la postura. El ejercicio terapéutico, ¿en qué va a consistir? Van a ser sesiones individuales de control, ¿vale? Para hacer pequeñas correcciones que necesitemos, y sesiones grupales. En esas sesiones vamos a realizar tanto ejercicio aeróbico como ejercicio complementario. El ejercicio complementario va a ser con colchonetas, bandas, pesas con poquito peso, las cinchas con pelota, etcétera, ¿vale? Pero vamos a hablar primero del ejercicio aeróbico. ¿Qué vamos a poder realizar? Natación o ejercicios en el agua, caminar, bicicleta estática, todos aquellos que tengan un bajo o nulo impacto o estrés articular, ¿vale? Durante el primer y el tercer trimestre se puede realizar 2 o 3 veces a la semana, porque nos vamos a encontrar un poco peor, y durante el segundo trimestre ya sí que se podría hacer hasta 4 veces a la semana. No es necesario realizar algo todos los días, pero sí mantenernos activos durante varios días de la semana para que podamos llevar el cuerpo lo mejor trabajado posible. En función del estado físico previo de la mujer y de cómo nos encontremos, lo vamos a realizar más o menos tiempo. Intentaremos que sea un mínimo de 15 minutos y podrá ser hasta 30 o 40 minutos al día, cada día que lo hagamos. Y la intensidad, hablábamos antes de la frecuencia cardíaca, que aumenta. Vemos que según la edad, la frecuencia cardíaca máxima va a ir disminuyendo. Pues tendríamos que llegar al 60 o al 80% de nuestra capacidad, ¿vale? Es decir, que deberíamos ir midiéndolo con las pulseritas que hay ahora, todos los relojes, para intentar no pasar de la frecuencia que se nos recomienda según nuestra edad, ¿vale? Deberíamos llevar una vestimenta adecuada al ejercicio que vamos a hacer, vigilar el estrés térmico e hidratarnos correctamente durante este ejercicio, ¿vale? Y ahora sí, lo que vamos a ver es ese ejercicio complementario que hablábamos con colchonetas, pelotas, etcétera. Pues vamos a ver que
esos ejercicios se van a ir centrando en las distintas zonas que van a participar en el embarazo para movilizar y flexibilizar. Y vamos a ver en concreto de cada zona qué ejercicios podríamos hacer. A nivel de la pelvis, ¿vale? Nos vamos a centrar en conseguir la apertura del estrecho superior y la apertura del estrecho inferior. Con la nutación lo que vamos a hacer es abrir el estrecho inferior. Estas posiciones en las que la rodilla cae más que la pelvis, o puede ser, por ejemplo, sentadas en una silla con las rodillas juntas y los pies separados, pues sería un poco también esta posición. Todo esto lo que nos va a hacer es abrir el estrecho inferior. Los movimientos contrarios serán los de contranutación. Si nos cierran el estrecho inferior, nos van a abrir el superior. Esta posición de indio con el apoyo sobre la pelota o posición de maometano, ¿vale? Que para ir preparando la pelvis. A nivel del raquis, es muy importante el estar, cuando los ejercicios que hacemos sentados, el notar bien los dos huesos, los isquiones, los dos huesos de la pelvis que estén bien apoyados, ¿vale? Para que tengamos una buena postura de la pelvis. Vamos a hacer ejercicios como, por ejemplo, círculos de la pelvis, ¿vale? Amplios para mantenerlo bien flexible. Apoyo apoyo en la pelota con un apoyo anterior. Esto va a hacer una ligera anteversión de la pelvis y ahí podemos ir hacia adelante y hacia atrás para trabajar esa flexibilización. Movimientos como el estiramiento del gato, ¿vale? Y en los ejercicios con el raquis sí que es bastante interesante el trabajo con espejos, para que la mujer pueda ir controlando el cómo lo hace y si la postura no es correcta, porque no nos damos cuenta, pero las posturas que cogemos muchas veces no es la que deberíamos, para poder ir corrigiéndolo nosotras mismas, ¿vale? A nivel del abdomen, vemos aquí, por ejemplo, podríamos trabajar en planchas perfectamente, una plancha sobre el apoyo de los codos y de las puntas de los pies. Que no podemos cargar tanto peso porque no estamos tan preparadas, lo haríamos sobre el apoyo de las rodillas exclusivamente, levantando los pies del suelo y ya está. Pero bueno, existiría esta forma de trabajo del transverso, también con la autoelongación, esta postura, manteniendo recta y trabajando con la respiración, o reclutando musculatura vecina, como puede ser estando de pie y mover la punta del pie hacia afuera, o solo imaginarnos que lo queremos mover, ¿vale? Sin la necesidad de mover. Y ahí vamos a reclutar musculatura accesoria a la parte que queremos trabajar. Y a nivel del suelo pélvico vamos a poder realizar ejercicios aislados o ejercicios dentro de un conjunto, como puede ser el puente, ¿vale? En los ejercicios aislados lo que vamos a hacer son los ejercicios de Kegel, ¿vale? Que en general casi todo el mundo los conoce. La posición inicial sería esta que tenemos aquí, pero con la espalda apoyada del todo, ¿vale? Es decir, que estaríamos tumbadas boca arriba, con las piernas dobladas y flexionadas, separadas al ancho de las caderas, la cabeza apoyada, los brazos estirados, y la orden que vamos a intentar seguir es como si quisiéramos retener o aguantar la orina. Nunca lo vamos a hacer cuando estamos orinando, ¿vale? Pero sí que, por ejemplo, a mí me funciona muy bien que la gente lo trabaje una vez que acaba de ir al baño. Bueno, porque a lo mejor no tenemos muchos momentos del día para ponernos a trabajar, pues acabamos de hacer pis, hacemos varias contracciones, nos levantamos y ya está. Nos aseguramos que lo vamos a hacer por lo menos 7, 8 veces al día, y en una mujer embarazada que tiene que ir muchas veces al baño, pues vamos a trabajar bastante. Además, cuando ya empezamos a sentir bien la zona en esta posición, lo vamos a ir evolucionando, ¿vale? En vez de tumbada boca arriba, por ejemplo, pues lo vamos a poder hacer de lado, lo vamos a poder hacer sentada, de pie o en cuadrupedia, ¿vale? ¿Cómo se harán? Como hemos dicho, la orden es retener o aguantar la orina. Intentaremos mantener de 5 a 8 segundos, aunque muchas veces no es necesario, si lo vamos a hacer varias veces al día, no es necesario aguantar de 5 a 8 segundos cada vez, porque son músculos que se fatigan fácilmente y a lo mejor a la cuarta repetición ya no podemos aguantar igual, ¿vale? Podríamos hacer contracciones de 3 segundos y realizar 10-12 repeticiones. No vamos a hacer muchas repeticiones, no vamos a hacer 30-40 repeticiones porque, como decíamos, se fatiga muy fácilmente, ¿vale?
Un ejercicio que hemos visto muy interesante poneros, porque bueno, nosotras lo trabajamos bastante allí en la clínica y es un ejercicio súper completo, es Pilates, ¿vale? Si no se ha hecho ejercicio durante el último año, no se recomienda que empecéis hasta el segundo trimestre, que sería ya pasado ese cuarto mes, y durante las semanas 8 y 12, si sois primerizas o ha habido abortos anteriores, tampoco se recomienda, pero volvemos a lo mismo, dependiendo del estado físico anterior de la mujer, ¿vale? Pero bueno, por 3 o 4 semanas que no realizáramos esto no pasa nada porque hay otras cosas que se pueden hacer, ¿vale? Lo interesante del Pilates es que solo con la posición que adquirimos en Pilates vamos a trabajar muchas cosas que tenemos que trabajar para el momento del parto. La respiración la vamos a hacer al inspirar, vamos a abrir las costillas como si fuera un acordeón en todos los sentidos, ¿vale? A nivel del transverso, cuando cogemos aire va a estar relajado, se va a activar cuando lo soltamos el aire despacito sin perder esa posición inicial que tenemos. La posición inicial tiene que ser con la pelvis neutra, la columna en una posición neutra, los omóplatos van a estar estables, bien colocados y las piernas paralelas. Pues cuando estamos en esa posición y vamos soltando el aire sin perder la posición, ya solo con eso se nos activa el transverso, como si fuera un cinturón, ¿vale? Y a nivel del suelo pélvico, cuando nosotros cogemos aire, los esfínteres van a estar abiertos y relajados y vamos a cerrar, vamos a contraer cuando soltamos el aire. ¿Qué ejercicios vamos a hacer? Pues se van a ir adaptando según el trimestre en el que nos encontremos, ¿vale? En el primer trimestre realizaremos un trabajo un poco general de movilidad, de potenciación, un poco y estiramiento, ¿vale? En el segundo trimestre podríamos empezar a trabajar ya un trabajo más específico que nos encontraríamos un poco mejor. Por ejemplo, trabajo con sentadilla, con apoyo en la pared, ¿vale? Que aquí en las imágenes no sale el apoyo, pues con apoyo en la pared, ejercicios de equilibrio, de rotación de la columna para no perder flexibilidad. Y en el último trimestre ya intentaríamos realizar más ejercicios acorde también a lo que queremos conseguir en el momento de la dilatación y el expulsivo con los movimientos de la pelvis. Tendremos que tener en cuenta, aparte de todo esto que hemos dicho, que si el trabajo que realizamos es solo el día que venís a consulta o el día que vais a las clases de preparación al parto y no realizamos ese ejercicio después en casa y no lo practicamos más veces, no nos va a servir de mucho. ¿Mejor que no hacer nada? Sí, pero no está lo suficientemente automatizado para que en el momento del parto podamos reclutar esa información y realizar ese movimiento de pelvis que me habían dicho que me puede venir bien para que se encaje mejor o para que empiece a descender, etcétera, ¿vale? Tenemos que realizarlos con una cierta frecuencia y teniendo en cuenta que tenemos que mantener esos principios de la corrección que decíamos en Pilates, eso es muy importante mantenerlo durante todo el embarazo, ¿vale? Esos principios de elongación de la columna y de estabilización lumbopélvica. Deberemos evitar posiciones mantenidas mucho tiempo y así prepararemos al cuerpo para el movimiento, ¿vale? Cuidado con el estreñimiento, ¿vale? Mejor realizar las maniobras de expulsión de la defecación soltando el aire y sería aconsejable llevar una alimentación equilibrada e hidratarse mucho para intentar evitar este estreñimiento, ¿vale? ¿Cómo podemos trabajar nosotras también en casa para contribuir a todo esto del ejercicio terapéutico? Nosotras trabajamos todo el cuerpo. ¿Cómo trabajamos la zona de la vagina? A través del masaje perineal, ¿vale? Y así vamos a flexibilizar la entrada por donde tiene que salir el bebé. Lo vamos a realizar entre la semana 32 y la 34, ¿vale? Con 5 o 10 minutos al día sería suficiente. Cuando lo realizamos cuando nos lo hacemos nosotras a nosotras mismas, las posiciones más cómodas van a ser sentada o tumbadas de lado, ¿vale? Y se hará un poco con el dibujo que hemos hecho aquí, con 1 o 2 dedos e introduciéndolos 1 o 2 centímetros. Pero siempre aconsejamos que los realice la pareja, que aunque les dé miedo, vengan a consulta, vean cómo lo hacemos, que lo practiquen ellos en consulta y así la mujer
puede decirle las diferencias que nota con cuando lo hacemos nosotros para que la zona vaya mejor preparada, ¿vale? Y ahora que ya hemos visto cómo prepararnos durante todo el embarazo, vamos a ver lo que sería el curso clínico del parto. El curso clínico del parto se divide en 4 etapas, ¿vale? 4 fases. La primera es la fase latente, son los días previos, ¿vale? Antes de esta fase a lo mejor tenemos contracciones que se llaman de Braxton Hicks, que aparecían al final del día y de intensidad leve, de leve a moderada. Ahora ya estas contracciones son más intensas y suelen aparecer en cualquier momento del día. ¿Por qué aparecen estas contracciones? Para prepararnos el cuello del útero para el momento del parto, ¿vale? Estas contracciones van a hacer que se desencadene también la expulsión del tapón mucoso, que a veces podrá ir acompañado de algunas hebras de sangre. Cuando la cabeza fetal va entrando en el estrecho superior, que decíamos que eso son las últimas semanas del embarazo, nos va a aumentar esa sensación de que se separen los huesos de la pelvis y ese dolor y esa molestia en la zona de los genitales, que hará que las piernas se vayan más hacia el exterior y nos da esa marcha de pato. Una vez que ya se ha encajado del todo, la altura uterina disminuye, ¿vale? Y disminuye también la dificultad respiratoria, claro. Nos aumenta el espacio de nuevo aquí y ya podemos coger aire con mayor normalidad, ¿vale? ¿Cuándo vamos a acudir a urgencias? Si rompemos agua, si sangramos como si estuviéramos con la menstruación o si existen contracciones dolorosas cada 5 minutos en un periodo de más de 30 minutos. Y ahí pasaríamos a la siguiente fase, que sería la fase de dilatación. La fase de dilatación dura más o menos unas 14 horas en nulíparas y 7 horas más o menos en multíparas, ¿vale? En partos múltiples. Ya aparecen unas contracciones cada 5 minutos. Cuando empezamos esta fase, la dilatación suele ser de unos 2 centímetros y el borramiento del cuello uterino del 50%, ¿vale? ¿Qué tiene que hacer la pelvis en esta fase? Una anteversión, ¿vale? Se va hacia adelante, pero esto se va a unir a una abducción ilíaca, es decir, que se amplía el hueco entre el sacro y los ilíacos. También se hace una rotación externa para que la sínfisis del pubis se abra más y una contranutación ilíaca y sacra. Todo esto nos va a permitir que el estrecho superior se abra más, ¿vale? Estas son algunas de las posiciones en las que la mujer está más cómoda durante esta fase de dilatación, ¿vale? Entonces, esta posición que adquirimos con la pelvis, junto con cada contracción que hace el transverso con los jadeos cuando nos dan las contracciones fuertes, se suman todas para orientar el útero hacia esa zona de la pelvis, hacia el estrecho superior de la pelvis. Cuando el bebé ya se ha encajado ahí, la pelvis se coloca ya en una posición neutra, estaba en anteversión y la pelvis se coloca en una posición neutra para empezar ya a hacer ese tobogán, ¿vale? Entonces, el suelo pélvico, como veíamos, nos va a ayudar a controlar y dirigir la cabeza del bebé. Al finalizar en esta fase es donde se rompe la bolsa de agua, ¿vale? Y al finalizar esta etapa ya hemos dilatado unos 10 centímetros y nos permite pasar a la siguiente fase, que sería el expulsivo. Esta fase dura 1 hora más o menos, pero en multípares, en partos múltiples, dura escasos minutos. En esta fase ya la cabeza del bebé está encajada en el estrecho superior, ¿vale? Y poco a poco va a ir descendiendo. Entonces, ¿qué hace la pelvis? Pues va a ir rotando y haciendo pequeños movimientos para hacer coincidir sus mayores diámetros con la cabeza y los hombros del bebé, ¿vale? El suelo pélvico hace de tobogán, con el apoyo del sacro y del coxis, el bebé va a ir descendiendo poco a poco, va a ir cambiando. Si veíamos que la inclinación en el estrecho superior es así, el bebé va a entrar en esta dirección y va a ir hacia abajo poco a poco, luego va a ir cambiando, ¿vale? Se va en la dirección contraria. En esta fase es muy importante los pujos o las respiraciones, ¿vale? Tendemos a hacer los esfuerzos en apnea, es decir, yo cojo aire y hago el intento de soltar el aire, pero con la nariz y la boca tapadas, ¿vale? Eso es
muy presivo para el abdomen y nos puede generar patologías en el momento del parto o el posparto. Entonces, ¿cómo deberíamos hacer las respiraciones? En las clases de preparación al parto se suelen enseñar, pero las tenemos que practicar bastante. Entonces, tendríamos que realizar los pujos cada vez que soltamos el aire, y cuando soltamos el aire tenemos que intentar mantener la espalda estirada para que esa contracción del transverso nos ayude en el expulsivo. Una imagen más visual. Yo tengo un chorizo o una salchicha con parte de la piel por fuera, ¿vale? Si yo tengo la piel y justo cojo la mano en el momento en el que aquí estaría ya el chorizo o la salchicha, el transverso lo que hace es un trabajo de succión del suelo pélvico, ¿vale? Si yo activo el transverso con la respiración, me va a llevar esto hacia arriba. Por lo tanto, por debajo de la piel va a ir saliendo la salchicha o el chorizo. Pues un poco igual pasaría en el momento del parto. Si activo el transverso, me va a hacer esa succión y va a ayudar a que el bebé vaya saliendo. Por lo tanto, deberemos hacerlo ayudándonos de la respiración, ¿vale? En el momento en el que ya ha bajado por el tobogán, el bebé va a volver a rotar y salen los hombros. En ese punto tenemos que ayudar tendrán que ayudar las matronas a salir al bebé con las manos y deberíamos proteger el suelo pélvico. Muchas veces se hace lo que se llama la episiotomía, que es para evitar desgarros, y se corta 3 músculos, principalmente esos 3 músculos, a veces se corta un cuarto, que serían el bulbo esponjoso, el transverso profundo del periné y algunas haces del pubo rectal, ¿vale? Que eso también lo veíamos en la otra charla. A veces también se corta parte del esfínter anal, ¿vale? Y ahí ya puede haber patologías un poquito después más complejas en cuanto a aguantar los gases o las heces, ¿vale? Una vez que sale, se pinza el cordón y se corta. Cuando se ha quedado un poco encajado, ¿no?, podríamos ayudarnos con forceps, ventosas o espátulas, como vemos aquí en la imagen. Después iría el alumbramiento. Esta fase es la última del parto, dura como unos 15 minutos y se expulsan tanto la placenta como las membranas. Una vez que se expulsan, tiene que aparecer el globo de seguridad. ¿Qué es? Pues es una contracción muy intensa del útero para evitar la hemorragia. Una vez que ha ocurrido, deberíamos palpar el útero como 2 o 3 traveses de dedo por debajo del ombligo. Existen cosas que podemos hacer para que la contracción del útero sea correcta, como puede ser un masaje a nivel del abdomen, que lo vamos a palpar duro como una piedra. Una micción temprana, ya que la vejiga llena de orina va a impedir la involución. Y un inicio precoz de la lactancia materna también nos va a ayudar, porque la succión, la succión del pezón por parte del bebé va a liberar oxitocina que hace que el útero se contraiga, ¿vale? Estas serían las formas que tendríamos de contribuir. Os hemos querido poner las indicaciones para realizar una cesárea, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor pues bueno, no se cuenta o no sabes porque al final te acaban haciendo una cesárea, pues bueno, pues las hemos querido poner para que lo supierais. Hay 3 tipos de indicaciones por las que se puede realizar la cesárea. Las primeras son las selectivas. Se decide antes del momento del parto y va a ser porque ya ha habido 2 o más cesáreas previas, porque hay un sufrimiento fetal, ¿vale? Antes del parto o en casos prematuros. Pasaríamos después a las urgentes, ¿vale? Las urgentes es porque hay un peligro real e inminente del feto y o de la madre. Puede ser por un sufrimiento fetal agudo, por crisis de eclampsia. Las crisis de eclampsia son la aparición de convulsiones o de coma durante el parto por un desarrollo de la preeclampsia que es por la tensión, por eso también nos la van controlando, ¿vale? Un prolapso del cordón umbilical, que vienen dada una vuelta al cordón, desprendimiento de la placenta o placenta previa. La placenta normalmente se suele colocar en la parte superior del útero o la pared anterior o posterior, pero por la parte alta. Lo que ocurre con esta placenta previa es que se coloca
en la parte baja, ¿vale? Y puede taponar parcialmente o completamente el cuello uterino. Y por último, las indicaciones de la cesárea intraparto. Se decide durante el parto y va a ser porque no existe una urgencia vital, pero puede ser porque aparezcan estos casos. Hay un fracaso en la inducción del parto, ¿vale? Pues, puede ser que el parto se haya estacionado, no progresa, va muy lento y se está prolongando demasiado. O porque aparezca fiebre intraparto, ¿vale? Entonces, ¿que estáis dando a luz y deciden hacer una cesárea? Sería intraparto, no hay urgencia vital, ¿vale? Pero puede ser que se dé alguno de estos pasos, de estos casos. ¿Que lo deciden antes? Sería por alguno de estos, y si ya hay algún riesgo mayor, nos lo indicarían como urgente, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer en el posparto? En el posparto inmediato, esto las mamás, ¿vale? Vamos a hacer una protección perineal, tendremos que evitar coger peso, ¿vale? Y nos pondremos una faja tubular. La faja es como si fuera un cinturón, pero ancho. Se va a aplicar las 3 siguientes semanas al embarazo. Se aconseja que en todas las mamás se ponga las 3 semanas siguientes, durante la marcha o la bipedestación, ¿vale? Cuando estamos de pie o caminando, cuando nos sentamos la desaflojamos. Y no vale ponerla de cualquier manera, lo tendríamos que enseñar en consulta porque hay que hacer un test de competencia antes de ponerlo, ¿vale? Aplicaciones de frío analgésico desde el principio en la zona de los genitales para bajar la inflamación y aliviar el dolor. Contracciones perineales, ¿vale? La elongación del cuerpo, como decíamos, que la vamos a empezar a instaurar cuando estamos sentadas, cuando salimos a caminar, etcétera. Trabajo abdominal desde la respiración y la reeducación de ese corsé estabilizador, que claro, teníamos la tripa diferente, ¿vale? La teníamos más hacia adelante y hacia arriba y de repente nos han quitado varios kilos de encima que tenemos que reeducar toda esa zona para que vuelva como estaba 9 meses antes, ¿vale? Pasadas esas 6 semanas, más o menos, del posparto, realizaríamos la valoración perineal y ya se empezaría con un trabajo específico de la cicatriz, de la musculatura de la zona, de la pared abdominal y seguiríamos con esa reeducación que nos va a llevar más tiempo. En el caso de las cesáreas varía un poco el posparto, ¿vale? Las primeras 24 horas empezaríamos con ventilación dirigida y enseñaríamos ya algunos ejercicios para el corsé estabilizador. Y la faja tubular la aplicaríamos de todas formas. Ya pasados esos primeros 12-15 días, podríamos empezar a trabajar la cicatriz, ya no es tan desagradable el tacto y ya está un poquito menos sensibilizada, pero tenemos que intentar trabajarla. Trabajaríamos ya una activación más potente del corsé estabilizador y estas posturas en decúbito que nos van a ir estirando poco a poco la pared abdominal. Pasados los 20 días ya podríamos trabajar una posición de esfinge o de cobra, que en muchos casos también la flexibilidad de la mujer es la que es y hay muchos casos en los que esto tampoco se conseguía antes del embarazo, pero por lo menos intentar ganar esa elasticidad en la columna para intentar que cicatrice lo mejor posible y se adhiera lo menor posible las capas en la cicatriz de la cesárea. ¿Y qué patologías nos podemos encontrar tanto en el parto como en el posparto? Bueno, las patologías principales son la incontinencia urinaria o defecatoria, que es la pérdida involuntaria de orina, gas o heces, los prolapsos, que es un descenso de las vísceras, tanto por la vagina como en el caso del recto puede salir también por el ano, y la diástasis abdominal y pélvica, que sí que vamos a ver un poquito más en concreto. Las otras 3 hablamos bastante en la otra charla sobre ello, ¿vale? Entonces vamos a ver la diástasis abdominal y pélvica ahora. ¿Qué causas nos lo pueden provocar? Bueno, una distensión o una hipotonía muscular, ¿vale? Cuando la musculatura le falta un poco de tono, por impregnación hormonal o la higiene postural que adquirimos, por un aumento de peso o presión a nivel de las vísceras, por la mecánica del parto o porque exista una predisposición, ¿vale? Todas estas causas son las que nos van a poder provocar estas patologías durante el embarazo o en el posparto.
Como hemos dicho, vamos a ver la diástasis abdominal, ¿vale? Es una patología frecuente después del embarazo, pero también se puede dar en gente con sobrepeso o que hace exceso de ejercicios abdominales. Va a ser la separación de los rectos de la línea alba. La línea alba es esta que vemos aquí, ¿vale? Es un tejido conectivo que nos une ambos rectos. Cuando se empieza a separar, si no hay una rotura de este tejido, la separación no es muy grande, la palpamos con 2 dedos, ¿vale? Sería hasta los 2 centímetros y sería una diástasis funcional, es decir, que se puede restablecer con la reeducación, ¿vale? En el caso de la diástasis patológica, ya este tejido conectivo se ha roto, se separa mucho, la separación es de más de 2 centímetros y ya necesita un tratamiento quirúrgico, ¿vale? La diástasis abdominal la vamos a relacionar no solo con esta imagen, esa sensación de que nos notamos la separación nosotras con la mano, sino que va a aparecer dolor lumbar, habrá una mala estabilización del centro corporal, problemas digestivos y puede aparecer alguna herniación, es decir, una salida de alguna de las vísceras por esta zona que se nos ha roto, ¿vale? A nivel de la prevención y del tratamiento va a ser un poco lo mismo. Con la prevención vamos a buscar tener fortalecidos ciertas zonas para evitar que aparezca la diástasis, pero una vez que aparece será un refuerzo de lo que teníamos que haber hecho en la prevención, ¿vale? Es decir, que vamos a trabajar lo que son el transverso del abdomen, suelo pélvico y multífidos para ese corsé estabilizador cuando estamos estáticos, es decir, cuando estamos quietos. Una vez que esto lo tengamos bien trabajado, trabajaremos los estabilizadores dinámicos que nos van a ayudar a mantener el equilibrio cuando estamos en movimiento y van a ser dorsal ancho y glúteos y los oblicuos internos y externos. Si la prevención no nos funciona, ya haríamos un trabajo más concreto y más específico de todas estas zonas. Y pasaríamos a la diástasis de pelvis, ¿vale? La diástasis de pelvis es una afección que va a causar dolores de moderados a severos en la zona pélvica. Se habla que le ocurre a 1 de cada 300 mujeres, aunque hay expertos que dicen que el porcentaje es mayor, ¿vale? Y la etiología no es clara. Aparte de las causas que hemos comentado antes, un poco comunes a todas las patologías, puede ir asociado también a partos múltiples o de gran tamaño del bebé, por un debilitamiento de la articulación o por una fuerza excesiva en la zona del pubis, ¿vale? No se sabe muy bien. Pero, ¿qué es la diástasis? Es la separación de la pelvis. ¿Por qué se va a dar? Porque durante el embarazo secretamos una hormona que se llama relaxina, ¿vale? Esta hormona lo que hace es que va actuando poco antes del parto para que se vaya separando poco a poco la pelvis y nos permita la expulsión del bebé con mayor facilidad. En este tipo de afecciones esta separación ocurre mucho antes de lo que debería, ¿vale? Entonces nos va a dar sintomatología muy variada, pero todo alrededor de la misma zona. Nos va a dar dolor hacia la pubis, caderas, zona interior de los muslos, también la parte baja del abdomen nos puede molestar y también nos va a ir asociado con una sensibilidad como extrema en las zonas que nos molesten. Los signos y síntomas de esta afección, de todas formas, van a poder presentarse como obstáculos importantes, afecta al día a día, a la calidad de vida, ¿no?, de la embarazada. Va a presentarse o gradualmente o de manera repentina y sí que se va a ir aumentando según el bebé vaya creciendo, porque cada vez vamos soportando más peso. Si esta brecha en condiciones normales, esta brecha que tenemos aquí de la sínfisis del pubis es de 4 o 5 centímetros, durante el embarazo aumenta y se consideraría normal llegando hasta los 9 centímetros, ya, o sea, 9 milímetros, perdón. Ya pasados esos 9 milímetros ya sería patológico. Igual que comentábamos, en el caso de la diástasis abdominal, la prevención y el tratamiento será un poco igual, ¿vale? Tendremos que centrarnos en prevenir y si eso no ha funcionado, en el tratamiento ya tendremos que hacer el trabajo de las mismas zonas, pero un poquito más exhaustivo. La prevención va a ir centrada en mejorar la movilidad, la elasticidad y el control de la pelvis, ¿vale? Y en el tratamiento
que el tratamiento va a variar según los síntomas que vaya a presentar la mujer, ¿no? Pero va a ir centrado en fortalecer la pelvis, darle estabilidad y movilidad a la zona, y en casos en los que la marcha se haga con mayor dificultad o los dolores sean muy, muy agudos, aplicaremos cinturones pélvicos que nos ayuden a cerrar la pelvis. Y ya vamos con el último bloque, ¿vale? En el que vamos a ver cómo actuar desde la fisioterapia y el ejercicio terapéutico en el posparto. Bueno, el primer control lo podemos hacer de manera temprana, pasadas las 3-4 primeras semanas del posparto, y ahí nos vamos a centrar en ver la predisposición que va a tener la madre al tratamiento, ¿vale? El posicionamiento psicológico ante esa nueva etapa que está viviendo, y deberemos tener en cuenta que su zona sexual ha sido agredida. Y esto es importante porque si la madre no está preparada, un tratamiento precoz va a poder provocar un rechazo tanto al tratamiento como a las futuras relaciones sexuales, que sería muy importante que las primeras relaciones después del parto se realicen cuando la mujer tenga deseo y esté preparada, ¿vale? Y porque también anticiparnos en este sentido puede generar pequeños traumas que hacen que después no tengas ese deseo de las relaciones, etc. Vamos a valorar tanto el sacro como la pelvis, como las últimas lumbares, que son las zonas que más sufren el peso del bebé. Valoraríamos la equilibración de la pelvis en relación a la parte superior e inferior del cuerpo, y valoraríamos y normalizaríamos el diafragma, que como hemos visto también se ve muy afectado. En un segundo control, ya vamos a pasados pues eso, como un mes y medio, más o menos unas 6 semanas, aquí ya vamos a ir ascendiendo un poco en la valoración, es decir, ya vamos a quedar, ya no solo nos quedamos con las últimas lumbares, sino que vemos también los cambios de charnela. Las charnelas son los cambios de curva entre una zona como es la zona dorsal y la zona lumbar, ¿vale? La zona dorsal tiene una disposición, la zona lumbar tiene el gesto contrario, entonces justo ese punto intermedio se llamaría charnela, ¿vale? Pues ya vamos a ver la charnela dorsolumbar y la lumbosacra. Veríamos si hay desequilibrios en las ramas del pubis, porque esa relaxina nos va a permitir que se vayan moviendo poco a poco, pero luego tienen que volver a su forma. Y hay veces que nos cuesta que vuelvan a esa posición anatómica que deberían tener, porque, claro, seguimos secretando esas hormonas mientras sigue la lactancia, ¿vale? Entonces, bueno, pues veremos qué desequilibrios hay para poder trabajarlos. Continuaríamos con el trabajo a nivel del diafragma y ya empezaríamos a valorar el suelo pélvico, que por norma general en el 99% de las mujeres está hipotónico, ¿vale? Por mucho que lo hayamos trabajado, después se queda un poco con falta de tono. Alguna me he encontrado con hipertonía, pero es que es muy raro. Lo normal es que se quede hipotónico, ¿vale? Y se trabaja con los ejercicios de Kegel y otro tipo de trabajo que realizaremos, y se consigue retomar el tono que había antes del embarazo, ¿vale? Y empezaríamos a ver las patologías que nos quedan en la cavidad abdominopélvica, pero como hemos dicho, hay ciertas hormonas que se siguen secretando durante la lactancia, y hasta que no pasan 2 o 3 meses que terminemos de dar el pecho, no vamos a saber qué patologías son reales del posparto y cuáles son por las hormonas que estamos secretando, ¿vale? Y ya pasaríamos al tercer control que realizamos, ya pasados los 3 meses del parto. En este mes ya habrá que tener en cuenta tanto la menstruación como la lactancia, ¿vale? Preguntaríamos por las relaciones sexuales, si ha habido, si han sido dolorosas, para intentar normalizar y hacerlo lo más agradable posible para la mujer. El tacto de la episiotomía, si es doloroso o no, ¿vale? Y el posicionamiento psicológico que ella presenta ante esta nueva etapa, que va a ser muy importante para su recuperación. Tendremos que valorar en concreto en esta etapa tanto el raquis cervical como el dorsal. ¿Por qué? Por la lactancia y el peso de los senos y las posiciones que adquirimos durante la lactancia, por el peso del bebé, va creciendo y cada vez tenemos que estar soportando más peso en los brazos, las posturas que adquirimos, por el descanso nocturno, esa nueva situación de estrés que genera el tener un nuevo miembro en la familia que depende continuamente de nosotros, y por la posición de los pujos durante el embarazo. El no hacerlo de manera correcta nos puede generar también tensión a nivel de esta zona.
Reevaluaríamos el suelo pélvico, ya pasados los 3 meses habría una evolución, pero hay veces que sigue quedando cierta hipotonía. Trabajaríamos otra vez sobre las posibles patologías que nos quedaran para intentar que pasada esa lactancia no se queden instauradas esas patologías y valoraríamos la posibilidad de parestesias en miembros inferiores o de problemas circulatorios o venosos, de edemas, hemorroides, etcétera, en miembros inferiores. Por lo tanto, el ejercicio terapéutico que realizaríamos en esta etapa iría encaminado a un restablecimiento del equilibrio entre continente-contenido, ya que la alteración del continente va a modificar las tensiones intrapélvicas y con ellas su función. También restablecimiento del equilibrio pélvico, a través de equilibrar las tensiones de la pelvis, del sacro, las lumbares, etcétera, realizando estabilizaciones pasivas, nosotras en consulta, para equilibrar la zona y de manera activa, ¿vale? Es muy importante el trabajo activo de la mujer en el posparto y la corrección y normalización de la postura, ¿vale? Una correcta postura nos va a solventar muchísimos problemas. Y el que vamos a ver un poquito más en concreto sería el restablecimiento del equilibrio perineo-abdómino-diafragmático. Vamos a ver cómo sería la progresión, ¿vale? Empezaríamos tumbadas en el suelo boca arriba. Esta imagen la he puesto para que veáis la posición que deberíamos adquirir con las escápulas. Como si quisiéramos juntar las puntas de arriba y separarlas de abajo, ¿vale? Y en esa posición sería la que tendríamos que mantener estando aquí. En esta posición trabajaríamos la posición de la cabeza, de las escápulas y los hombros, del abdomen y de la pelvis. Y aquí trabajaríamos la normalización del diafragma. Una vez que ya en esta posición, que es la básica, nos sale bien, trabajaríamos con palancas. Es decir, empezamos a meter trabajo de piernas, estirando la pierna o desde la flexión estiraríamos arriba, sin modificar todo esto que hemos conseguido en el paso 1. A lo mejor tenemos que estar 3 semanas trabajando esta postura para poder evolucionar, pero sin conseguir esto no pasaríamos a las siguientes fases. Y al final ya estaríamos con las 2 piernas arriba. Otra forma de progresión que tenemos, empezaríamos con las planchas con apoyos sobre las rodillas. El siguiente paso sería una plancha normal con apoyos sobre los pies y ahí ya haríamos palanca con una pierna hacia un lado o hacia el otro, o twist hacia un lado y hacia el otro. ¿Lo podemos dificultar un poco más? Si en vez de apoyarnos sobre los codos nos apoyamos sobre las manos, y ya sobre las manos trabajaríamos con las piernas también, tanto de flexión como extensión hacia el techo, y trabajos de equilibrio. Esta posición, lógicamente, sería más fácil que ya esta, en la que tenemos que tener un control muchísimo mayor. También trabajaremos a través del puente. Es un ejercicio muy completo y además, como decíamos anteriormente, en el trabajo durante el embarazo nos va a permitir también trabajar el suelo pélvico mientras estamos realizando el ejercicio, trabajo de glúteos, ¿vale? En distintas posiciones, manteniendo la postura adecuada para ir trabajándolo bien y con trabajo de las escápulas. Todo esto no va a ser en un mes, ¿vale? Nosotras el peso, el útero, va ascendiendo y creciendo durante 9 meses y tardaremos por lo menos de 9 a 12 meses en recuperar el cuerpo que teníamos anteriormente. Hay veces que no se recupera del todo, pero la mayoría de las veces, si lo trabajamos bien, llega a un 98% de lo que era anteriormente mínimo, ¿vale? Entonces, trabajando correctamente y dejando los tiempos adecuados a cada fase, vamos a conseguir recuperar muy bien el cuerpo. Y bueno, pues aquí tenéis el email al que podéis escribir a Carmen, tanto para que os mande el vídeo de la charla anterior como esta, el contacto para si queréis contactar con nosotras para venir a consulta, tanto a las clases de pilates como de valoración, o cualquier duda que tengáis, pues os ponéis en contacto por vía WhatsApp o por las redes o el email y nosotras os respondemos encantadas.
Y bueno, pues ahora ya sí que es turno de dudas y preguntas. Si tenéis alguna duda o pregunta que hacer. Podéis, yo creo, abrir el audio si queréis comentar alguna cosa y así es más fácil. Pregunta Montserrat, que tiene dudas sobre la natación. Si quieres abrir el audio, Montserrat. Porque sobre la natación, ¿en qué...? Perdón. Sí, me surgía la duda de si hay algún trimestre en el que puede ser peligroso pues que haya infecciones al ir a la piscina, también qué tipo de ejercicios hacer, o sea, quiero decir, ¿se puede nadar cualquier estilo o hay alguno que no se recomienda? En general, bueno, o sea, en general, ya no solo en el embarazo, se debería de nadar a crawl o a espalda, que es lo más aconsejado para la espalda. En los otros dos estilos sufre más la zona, ¿vale? En el caso de las embarazadas, por ejemplo, en general los suelen dejar el material y el trabajo, por ejemplo, con las tablitas o con los churros, ¿vale? Pues es muy beneficioso para la realización de diferentes ejercicios. Por ejemplo, pues subida encima del churro como si fuera una bicicleta estática y vas dando pedales con las piernas a la vez que vas haciendo el ejercicio de la abrazada con los brazos, ¿vale? Se pueden hacer muchos ejercicios diferentes, algo tipo en las que no cubre mucho, por ejemplo, sería algo tipo aquagym, ¿vale? Que es algo suave, pero en la que estamos trabajando un poco todo. Si no has hecho ejercicio antes, pues eso, aconsejaríamos que se empezara en el segundo trimestre. Si tienes o has tenido infecciones repentinamente en etapas anteriores, sí que habría que consultar más bien ahí al ginecólogo por si acaso, pero si no, no hay un periodo en el que pueda haber más infección que otra. Vale. Vale. Y a nivel, bueno, esta pregunta igual no procede, Sara. Con la situación de COVID, ¿se considera seguro ir a nadar en este momento o mejor no? A ver, dependiendo del momento del día, que no haya mucha gente, si yo ahora mismo en la situación en la que estamos, a lo mejor preferiría ir a caminar o si tengo bicicleta estática en casa, pues aprovecharía hacerla en casa. Claro, todo esto es una situación free COVID, una situación idílica que ahora mismo no tenemos. Pero bueno, sigue habiendo clases de embarazadas en piscinas y no hay riesgos, pero bueno, ya hay a lo mejor más contacto, ¿no? Ya no solo ahí, sino en los vestuarios, etcétera. Vale, mil gracias y Nada. Felicidades, porque es muy interesante la charla. Muchas gracias. ¿Nadie más tiene una duda? Las que estabais esperando, que todavía no estáis embarazadas, pero queréis, ¿qué os ha parecido? No sé, ¿os asusta mucho? ¿No? ¿Os queda claro? ¿Os ha ayudado? Comentarnos algo, porque a veces también se cuentan las patologías que se pueden pasar, que notan, y como que impacta un poco. Pero bueno, aquí se ha hablado de todo y no tiene por qué, ni mucho menos será todo, ni tiene por qué dar miedo, ¿no? Pero sí que conozcáis las posibilidades. Bueno. Y te has silenciado, Carmen. Ahora. Decía que igualmente, como os decíamos antes, si tenéis alguna duda más adelante, que nos podéis escribir al email o al teléfono y se os contestará. Y si queríais lo de la charla anterior, porque os interesa saber también la información que se dio en la charla sobre suelo pélvico, pues nos lo decís y os lo enviamos, ¿vale?
No, pues muchas gracias por haber estado y cualquier duda, como ha dicho Carmen, pues nos escribís y ya está. Cuando estéis preparadas para dar el paso, pues ya por lo menos tenéis la información que ya es bastante. Eso es. En general eso es lo que en consulta nos dicen las mujeres, como que les falta eso, les falta la información, el saber qué puede ser normal o qué no, porque es una etapa en la que el embarazo no es una enfermedad, es un proceso fisiológico y muy bonito, pero está la diferencia entre afrontarlo con miedo o no ante los cambios que nos aparecen. Claro, ves, ahora está comentando Sandra que son muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? Pero evidentemente, como ella dice, ¿no? Cada cosa va en su momento, según la semana en la que estéis, el trimestre en el que estéis, y se van viendo. Entonces, no os agobiéis porque vais a tener un montón de seguimiento, os va a llevar la matrona desde el primer día, que es una persona súper importante porque os va dando información, y luego pues nos tenéis a nosotras en cualquier momento también para iros haciendo seguimiento, resolviendo dudas y ayudándoos todo lo que podamos. Así que no os agobiéis, a disfrutar cuando os decidáis. Y nada, y muchas gracias por asistir. Sí, muchas gracias, chicas. Y nos vemos, espero pronto, para lo que necesitéis. Un besito. Hasta luego. Chao.